Y ya estamos aquí en Ser y Salud con nuestro doctor ginecólogo Oriol Olivera, que bueno, nos trae de verdad un tema bien interesante. Y cuando digo bien interesante es porque, aunque usted escuche la palabra menopausia, esto lo tienen que escuchar todas las mujercitas, ¿eh? Así que vamos a hablar de la osteoporosis precisamente asociada a la menopausia. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Qué bueno poder hablar con tu auditorio de este tema. En otras ocasiones hemos hablado de la menopausia, que es la ausencia de la menstruación por un año o más. Hay diferentes tipos, ya eso lo hemos tratado. Ahora vamos a tratar uno de los aspectos que más afecta a la menopausia. Hay dos patologías que afectan mucho a la menopausia. Son las cardiopatías y es la osteoporosis. ¿Qué cosa es la osteoporosis? Es lo primero que vamos a decir. Osteo, que es de hueso, y porosis, que es de poro, o sea, cuando se incrementan los poros en la arquitectura ósea, estamos hablando de osteoporosis. Normalmente el hueso se va remodelando a través de la vida, o sea, con las células, con el hueso que tú naces, no es con el que te mueres, o sea, él va a ir cambiando poco a poco a través de unas células que son los osteoblastos, que forman masa ósea, y los osteoclastos, que son los que hacen la reabsorción ósea. Durante los primeros 35 años de tu vida prevalece la formación ósea y no es tan frecuente ver osteoporosis. Sin embargo, a través de los años y después de los 35 y sobre todo en el periodo posmenopáusico, se incrementa más la reabsorción ósea y entonces el hueso se va volviendo porótico. El hueso tiene una corteza como, piensa en un huevo, toda la superficie que lo cubre, así es la corteza ósea superficial del hueso, y sin embargo el hueso en su interior, por debajo de esta corteza, va a ser un hueso con diferentes orificios. Es un hueso porótico. Entonces, cuando estos orificios se incrementan, por supuesto la arquitectura del hueso se altera y tiene más posibilidad de esta mujer tener una fractura. Vamos a hablar de cifras y te podemos decir que el 40% de todas las mujeres posmenopáusicas van a padecer osteoporosis. Se dice que esta cifra para el año 2040 se va a incrementar más. En Estados Unidos nada más hay 7 millones de mujeres hoy con osteoporosis. O sea, son cifras realmente alarmantes, que no da síntomas inicialmente y de pronto la mujer debuta con una fractura, ya sea de los cuerpos vertebrales o de la cadera. Muy común la de la cadera. Es muy común, sobre todo cuando por una simple caída de sus pies puede sencillamente fracturarse la cadera, con las consecuencias que devienen de la fractura de cadera, que puede ser desde la muerte hasta la incapacidad total. Entonces, es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. ¿Y qué podemos hacer para evitarla? Porque el objetivo, cuando hablamos con tu auditorio, es qué hacer para evitar esto. Lo primero que tenemos que decir es que hay un grupo de mujeres que tienen más riesgo de padecer osteoporosis. Son aquellas que usan esteroides, aquellas que usan anticonvulsivantes, tienen más riesgo, aquellas que tienen tratamiento para los trastornos de tiroides, tienen más riesgo de padecer osteoporosis. Aquellas que fuman, que consumen alcohol y que no hacen ejercicio. Son las mujeres que son más vulnerables a padecer la osteoporosis. Entonces, sabiendo esto, hay que decir que la masa ósea se incrementa. ¿Cómo nosotros podemos incrementar masa ósea? Es hasta los 30 años aproximadamente. O sea, lo que quiere decir que a partir de los 10 años, nosotros tenemos que empezar a dar sustituto de calcio a nuestras hijas. Sobre todo, ¿por qué? Porque de cada 5 mujeres que padecen osteoporosis, solo un hombre la padece. Es más frecuente en mujeres. Entonces, ahí una pequeña pausa. A partir de los 10 años. Vamos a dar alrededor de 1.200 miligramos de calcio. A partir de los 50 años, debemos dar 2 gramos de calcio diariamente. A través de sustitutos se puede dar, es muy difícil a través de la dieta. ¿Por qué? Porque los alimentos que más calcio producen son la leche y sus derivados, las verduras de hoja verde oscura, el brócoli también, son los que más calcio te pueden aportar. Entonces, además de la alimentación, debemos dar un tratamiento con calcio. Existen diferentes tipos de calcio en el mercado, nunca hablamos de nombres comerciales, todos
tienen diferente gramaje, pero hay que saber que 1200 miligramos es lo que debemos tomar hasta los 50 años. Después de los 50 años, 2 gramos diarios. En la mujer embarazada que tiene una pérdida de ósea también importante, también debemos dar 2 gramos diarios. ¿Y cómo nosotros podemos diagnosticar la osteoporosis? Si tenemos a las mujeres que están en el grupo de riesgo, ya eso es un factor. Aquellas que tienen a su mamá también con osteoporosis, tienen riesgo de padecerla. Y a estas mujeres, ¿qué le vamos a realizar? Le realizamos algo que se llama densitometría ósea. Es un rayo X que da muy pocas radiaciones, sobre todo, y voy a decirlo al aire, de columna y cadera. El resto no sirve para nada. O sea, si se lo hace de tobillo, no sirve. Si se lo hace de muñeca, no sirve. O sea, en realidad se debe medir la densidad mineral ósea en cadera y en columna. Y si aparece, lo primero que va a aparecer antes de aparecer osteoporosis, aparece algo que se llama osteopenia. O sea, es la disminución de la masa ósea sin llegar a ser osteoporosis, y todavía acá no hay riesgo de fractura. Entonces, en este momento es cuando nosotros, además del calcio, damos diferentes productos que disminuyen la reabsorción ósea. Esa es la función de estos productos. Si ellos no incrementan la masa ósea, al menos permiten que no siga avanzando la osteoporosis. Detienen la pérdida de masa ósea, y esto hace que la mujer tenga menos riesgo de poderse fracturar. Y también nosotros insistimos mucho al aire en decir que ya cuando tenemos adultos mayores en la casa, sobre todo mujeres, los lugares de desplazamiento deben ser de fácil acceso. O sea, no tener alfombra, no tener mesitas de noche o algo que entorpezca, sobre todo desde la cama hasta donde va el baño. Sí, siempre dejar alguna luz encendida en el baño, porque los adultos mayores tienen menos capacidad vesical y se levantan con más frecuencia para ir al baño y tienen riesgo de poderse caer, y entonces aquí sufrir la fractura de cadera, porque casi siempre está asociado a alguna caída. Entonces, los lugares de desplazamiento hay que tener cuidado, y lo mismo decimos cuando andan en la calle, tener cuidado y estar mirando para no pisar un hueco, un bache. Y decir también que el mejor ejercicio que hay para evitar la osteoporosis y la osteopenia son los ejercicios donde las extremidades soporten el peso del cuerpo, ya sea, los gravitatorios, ya sea caminar, correr, son excelentes ejercicios. La natación no, porque es antigravitacional, pero sí los ejercicios donde caminamos, donde corremos. Por eso es importante que el adulto camine por lo menos 40 minutos diarios, 5 veces a la semana, porque no solo va a tener una función de protectora cardiovascular, sino también va a ser una función protectora de osteoporosis, además de todo el resto de las medidas que te mencionamos. Y de esta manera podemos disminuir mucho tanto la fractura de cadera como de columna, que se van a ir incrementando en la medida que pasa el tiempo. Doctor, ¿a qué edad es importante o es recomendable hacernos este análisis? Prepararnos precisamente para la llegada de la menopausia, porque desgraciadamente no nos preocupamos hasta que ya la tenemos encima. Así mismo es. Mira, la menopausia ocurre entre 45 y 54 años, es la edad de aparición. Previo a la menopausia hay algo que es el periodo perimenopáusico o premenopáusico. En este periodo donde ya empieza a disminuir el nivel de hormonas, porque esto está asociado a la poca producción de estrógenos. Entonces, en este periodo que ya empiezan a disminuir los estrógenos, en México aparece la menopausia alrededor de los 48,8 años, el climaterio, que es alrededor de la menopausia, alrededor de los 47 años. Entonces, una buena edad para empezar a medir la densidad mineral ósea es a partir de los 45 años. A partir de 45 años, usted se hace la densitometría ósea, y si ahí se diagnostica osteopenia, ya empieza el tratamiento. O sea, no debemos esperar al periodo posmenopáusico para iniciar con la valoración de la masa mineral ósea. O sea, en la década de los 40, nosotros debemos empezar a hacer la densitometría ósea, que es un estudio sencillo, que no da muchas radiaciones, por demás es un estudio económico, y que nos va a dar mucha utilidad si nosotros diagnosticamos la osteopenia y no la osteoporosis.
Pues ahí está, doctor, muchísimas No, gracias. al contrario, a ustedes por la invitación. Ojalá la sirva de invitación utilidad. se extiende. Claro que sí, yo creo que muchas mujeres ahorita ya se les prendió el foco. Ojalá. Y vayan con tiempo al doctor sin sentirse mal, como Claro, una cita. es una enfermedad para prevenir. silenciosa. Completamente, hay que hacerlo, hay que disfrutar la edad, Claro, ¿no? ¿Por qué sufrir con la menopausia si Claro. la podemos pasar muy bien? Claro, estamos de acuerdo. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario. Nos vamos a un corte, pero usted no se vaya porque ya tenemos aquí más invitadas en el estudio, así que ya volvemos.